Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a un programa más de Ser sin filtros y atrévete a conocer lo que tu ser quiere y desea trascender. Soy Paula Bienvenida, Hinojosa. bienvenido a un programa más de Quiere y Desea. Bien, soy Paula Hinojosa y me siento muy feliz y te doy ahora la más cordial bienvenida a este tema que tenemos preparado para el día de hoy. Y el tema del día de hoy voy a mencionártelo con mucha calma, muy despacito y como todas las veces en las que hemos platicado aquí en Ser Sin Filtros, vamos a irlo desglosando y vamos a ir entendiendo y aterrizando todas estas ideas que con gusto comparto aquí para ti y obviamente con la intención y con el objetivo de invitarte a reflexionar, de invitarte a tomar conciencia y de con esto permitir que vayas realizando los cambios en tu vida para sentirte bien, ¿vale? Así es que estamos en la era del bienestar y vamos a sentirnos bien solo porque se siente bien sentirse bien. Ya sabemos sentirnos mal, así es que ahora vamos a hacer todo para lograr todo lo contrario, ¿vale? Ok, bien, vamos a hablar entonces del tema. El tema del día de hoy es, si te resta paz, súmale distancia. Si te resta paz, súmale distancia. Y vamos a comenzar por la primera parte de esta frase, ¿no? Si te resta paz. Quiero pedirte que pienses un momento, ¿qué tienes identificado como esas situaciones, esas personas, incluso esas deudas, ¿no? Esas deudas, eh, eh, esos recuerdos del pasado que identificas como que son los que te pueden estar restando paz. A ver, ¿y cómo sabemos que me resta paz, mi Pau? A ver, ¿cómo sabemos que no estoy teniendo paz? Bueno, porque cuando hablas del tema, te sientes inquieta o inquieto. Porque cuando hablas del tema o alguien habla del tema, te duele el estómago, se te acelera el corazón o te duele el pecho y a veces incluso hasta te puede doler la cabeza de solo pensarlo, ¿no? Son esos temas en tu vida que incluso preferirías no mencionar. Esa puede ser una señal de que, por supuesto, si lo menciono, me voy a sentir inquieta, me voy a sentir inquieto, voy a sentir incomodidad física y entonces ya sé y ya identifiqué que me resta paz. Obviamente hablar del ex, ¿no? Como cuando a veces dices, ¿no? Que el innombrable, ¿por qué es el innombrable? ¿Por qué se dice a una persona la o el innombrable? Pues porque te resta paz hablar del asunto y has decidido que ya no quieres que se hable del asunto. Entonces te resta paz, ¿sí? Pero existen otras cosas, existen otras situaciones y existen otras personas que no te das cuenta, que no has identificado, pero que te restan paz. Vamos a revisar cuáles pueden ser. Te voy a dar algunos ejemplos y ya tú podrás así como cachar, ¿no? Que puedan ser. El que suceda algo con tus hijos que no los tiene bien. O sea, no sé, de repente mi hijo no encuentra trabajo, mi hijo terminó con la novia o mi hija está saliendo con una persona que a mí no me parece bien, no me agrada, o mi esposo está teniendo algún conflicto o algún problema en su trabajo, o mi mamá o mi papá están pasando por una enfermedad ya en su vejez complicada, o mis hermanas, resulta que una de mis hermanas está teniendo problemas con su esposo y se van a divorciar, o una de mis hermanas está enferma, parece que le van a diagnosticar cáncer. Finalmente, todo lo que desestabilice a las personas a quienes tú amas, a quienes tú quieres, y finalmente puede ser un tema de ansiedad
un tema de angustia de tu parte, una, el no poder ayudar lo suficiente o simplemente el saber o darte cuenta que no la están pasando bien. Ese es un tema que a gran parte de las personas les resta paz, ¿no? Porque además, por ejemplo, darme cuenta que mi hermano o que mi hermana está pasando por un proceso económico difícil o complicado, híjole, me hace difícil a mí el poder tener éxito, el expresar mi éxito, el sentirme feliz del todo, porque es como que, ay, no se supone que yo estaría feliz ahorita porque estrené carro, porque pues mi hermano la está pasando mal, ¿no? Entonces, ay, o sea, o mi hermana, ¿no? Está pasando por esto. Híjole, no debería sentirme bien. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que incluso en muchas ocasiones te has guardado hasta buenas noticias? Porque, ¿cómo le platico yo a mi esposo que acabo de recibir esta buena noticia o que estoy muy contenta por esa situación en mi vida? Si él ahorita acaba de tener una molestia o hace rato o el día de hoy tuvo una molestia en su trabajo y no lo veo bien, entonces mejor me quedo callada, ¿no? Y no expreso, pero guardo ese estado de inquietud, de no poder expresarme y no poder disfrutar de la vida. Entonces, las situaciones que le pasan a los demás me restan paz. ¿Sí? ¿Te pasa? Ok. ¿Cuál otra me resta paz? Ya llevamos las que tienes identificadas, ¿no? O sea, las que sí o sí, incluso has decidido evitar en tu vida, porque si surgen, si salen, bueno, no se diga. Te duele el estómago, te duele el pecho y todo lo que ya habíamos platicado hace rato. La siguiente es, me resta paz lo que le pasa a los que están cerca de mí, sobre todo a los que amo, ¿no? O sea, me resta paz y me resta paz tanto que no puedo sentirme completamente tranquila o feliz con lo que tengo. Eso es fuerte, ¿eh? O sea, es una situación muy, muy fuerte que muchas personas padecen, sufren o viven, ¿de acuerdo? No poder ser feliz hasta que todos los demás no sean felices. Ok. La siguiente de la que vamos a hablar es lo que pasa no solo con las personas que amas, sino lo que pasa en tu entorno. Esto es como cuando ves películas, no sé si te pasa, yo la verdad sí, a mí sí me resta mucha paz. Las películas que son históricas, en donde no, que llegaron los españoles y que, o sea, no sé, una película me acuerdo que una vez mi esposo encontró una película, no una película, era una serie muy interesante de Cortés, yo creo que se llamaba Cortés, de Hernán Cortés. Ay, no, o sea, yo nada más ver lo que sucedió, ¿no? En el tiempo, masacres, imagínate que te pones a ver una película de la Segunda Guerra Mundial o algo que es literal, que está narrando lo que sucedió en la historia o esto que luego dicen los casos de la vida real, ¿no? Hay un caso que a mí un caso y una película que a mí me resta muchísima paz y de hecho en realidad no la he visto completa, pero me acuerdo que estaba una vez esperando en el banco y la estaban transmitiendo y de esas veces en las que, ay, no quieres ver, ¿no? Volteas y, ay, no quieres ver. Y es una película que está basada en hechos de la vida real de un chico que es alpinista, que se va solo y entonces queda atrapado entre unas rocas y dura muchísimo tiempo ahí atrapado en las rocas queriendo sobrevivir y de repente que si su brazo está atorado en una roca y bueno, ya ni para qué les platico, ¿no? Pero finalmente son de esas situaciones en las que el sufrimiento de otro, el sufrimiento de un colectivo te resta paz, ¿no? Incluso las noticias. Digo, ¿para qué me voy más allá en las películas? O sea, el tema de las noticias todo lo que sucede en nuestro entorno, que incluso muchas veces no es, digo, puede ser el inmediato, como cuando hay catástrofes, por supuesto, ¿no? Pero también como las noticias del día a día, ¿no? Que hay personas que al escuchar las noticias, bueno, obviamente conectan, se sienten bastante identificados con esa situación y bueno, se sienten ya inquietos con las situaciones que se muestran o que pasan, ¿no? Entonces, todo esto
puede ser algo que te resta muchísima paz. Vamos a dejarlo así como situaciones históricas o situaciones que suceden en un colectivo, ¿de acuerdo? Vamos a llamarlo de esta manera. Todo lo que son noticias, todo lo que son documentales, todo lo que son historias, realmente te ponen a pensar y te generan un estado de inquietud. Otra, ya llevamos varias, ¿no? Otra puede ser también a ver, esto le sucede a cierto tipo de personas, no a todas, pero lo voy a mencionar. Hay personas que tienen buenos hábitos en su vida en todos los sentidos y en todos los aspectos, ¿no? Tener extremadamente buenos hábitos, personas que puedan ser y sentirse perfeccionistas y siempre vivir haciendo lo correcto, ¿no? Entonces, imagínate que vas en la calle y vas manejando, supongamos, y una persona se atraviesa indebidamente. No se atraviesa por el lugar de, digamos, del peatón, se atraviesa así deliberadamente a media calle, ni siquiera se te atraviesa a ti, o sea, tú lo ves así de a lo lejos, pero te sientes inquieto y hasta molesta o molesto. O sea, te quita tu paz el que alguien se pase el semáforo, el que un motociclista no traiga casco, el que alguien no haga lo correcto. Incluso te quita tu paz o te resta tu paz el que veas a una persona, por ejemplo, si eres alguien que lleva muy buenos hábitos deportivos, cuidas tu cuerpo, estás en estado sano, y ver una persona que está consumiendo a lo mejor 2 hamburguesas, una malteada, que por ejemplo que hace y que aparenta y que se ve y se evidencia que no le importa nada su salud y su cuerpo. Y tú estás todo el tiempo en tu cabeza como de, no puedo imaginar que haya personas que no se cuidan y nada más ve nada más, o sea, después va a tener problemas a lo mejor de sobrepeso o a lo mejor de diabetes y ¿por qué no se cuida? Y todo el tiempo estás como con ese constructo mental de por qué no son responsables, ¿no? Entonces, todo lo que otras personas hacen que tú no harías y que te resta paz, ¿no? Todo lo que sería romper reglas que tú no harías, ¿de acuerdo? Imagínate una persona que se mete en la fila del banco o en algún lugar, ¿no? Donde estás esperando y varias personas están esperando y alguien llega deliberadamente y se mete y tú, y te resta tu paz, ¿no? Te resta paz y, y te pones inquieta, o inquieto y hasta te enojas, ¿no? Incluso, o sea, te provoca un enojo. ¿Bien? Ok. Eh, fíjate, ahorita que te estoy mencionando esto, me acuerdo que a mí en lo personal, algo que tengo identificado muy claro, es que me resta paz el que cuando yo voy manejando se escuche una ambulancia, pero no nada más que se escuche la ambulancia que viene atrás, sino que nadie se quita. Nadie hace nada para que la ambulancia pueda pasar, aunque la ambulancia va sonando, en aras de que trae a alguien enfermo, incluso posiblemente moribundo, y nadie se quita. Híjole, yo de verdad siento que es como que quítense. Y además, si tú te quitas, o sea, si tú tienes la decencia de hacerte hacia un lado, pasa la ambulancia, pero ya nadie te va a dejar regresar a tu carril. O sea, los carros se te van a aventar y tú ya te vas a quedar así como que afuera esperando a que ya no pase ningún carro para poder tomar nuevamente tu carril, ¿no? Bueno, sucede. Y esas son situaciones que te restan paz. Entonces, bueno, en mi caso, ¿no? Hay que identificar cuáles son las tuyas, ¿vale? Entonces, ya llevo otros ejemplos, ya podemos darnos cuenta que es como que cuando alguien hace algo indebido. Bien, sigamos. Otra situación que puede ser que te resta paz es la injusticia, ¿no? La injusticia y dentro de la injusticia vamos a hablar de las críticas, porque yo creo que cuando no son feedbacks positivos, cuando la gente no está hablando en positivo de ti o no te está ayudando a construir, ¿no? Sino que con sus comentarios y aparte que los hagan a tus espaldas, pues que generan crítica. Entonces la crítica realmente roba mucha paz, ¿no? Y más obviamente cuando te enteras, ¿no? Que es como que "Ay, tal persona está diciendo esto de ti, es más,
piensan de ti esto, piensan que te enojaste y tú, ¿cómo crees? Si yo nunca me enojo, soy la persona más amable. Entonces, que aparte se hable injustamente, o sea, no nada más es que se hable de ti a tus espaldas, sino que se hable de ti injustamente, ¿no? Eso es como de, wow, o sea, no lo puedo creer, no lo puedo imaginar, no me puedo imaginar esto de esta amiga. ¿Cómo se le ocurre, no? ¿Cómo se le ocurre decir esto de mí si me conoce? O sea, ¿cómo se creyeron esa mentira si realmente me conocen? ¿Cómo es posible? Y todo eso realmente, wow, cómo nos roba paz, ¿no? Incluso le podemos dedicar más tiempo a pensar en la crítica que ni siquiera lo que duraron en criticarnos. Entonces, eso es un tema muy delicado que hace mucho daño, que va como consumiendo la autoestima de las personas, ¿no? El tema de la crítica y sobre todo, repito, no nada más es que se hable a espaldas de las personas, sino que en muchas ocasiones son, sí, son mentiras o son falsos o se está hablando de manera injusta, sobre todo eso, ¿no? Que se hizo un juicio falso o erróneo de la persona y bueno, olvídense ya, eso como lo detienes, ¿no? Entonces, bueno, es la crítica o la injusticia. Y también la injusticia en donde, pues te das cuenta que en las familias no, muchas veces no se hace alusión, no se vive en base a un ambiente, un entorno de justicia o de equidad. Y entonces unos hermanos reciben más beneficios que otros, más confianza que otros. Y parece ahí como que desde entonces vamos buscando que exista esa justicia, ¿no? Que se nos evalúe de la misma manera, en los empleos, ¿no? En los trabajos, que se pague de la misma manera, al mismo tipo de esfuerzo, de puestos, de trabajo. Y todo esto de sentir que se está cometiendo una injusticia contigo o en muchas ocasiones con los demás, pues por supuesto que quita y que resta paz, ¿de acuerdo? Los problemas de comunicación, los malos entendidos, son algo que también, por supuesto, que resta mucha paz, ¿no? Porque es como que, ¿cómo pudo creer esa persona que yo le dije? ¿O cómo me pudo haber dicho a mí esto? Y todo lo que en torno a una comunicación puede estar confusa. Esto se puede dar en la pareja, con los amigos, en la familia, en la calle, ¿no? Problemas literales de comunicación, ¿no? Sobre todo cuando hay una comunicación agresiva o hay una comunicación pasiva, ¿no? Es como que o uno comunica muy agresivamente y el otro se queda como paralizado, pero se queda inquieto, ¿no? De por qué no le dije, por qué no respondí, por qué dejé que me atacara, ¿no? ¿Por qué me quedé callado? Etcétera. Pero bueno, ese es los problemas de comunicación, vamos a dejarlos como un tema que también roba o resta mucha paz. Bueno, entre todos estos y muchísimos más que pudiéramos seguir mencionando, por supuesto, habrá quien es más sensible a cierto tipo de temas, justamente. Habrá quien es mucho más sensible a otros, pero sí o sí podemos identificar que para el ser humano per se, o sea, sin importar ahora sí que si es hombre, si es mujer, si es mamá, si es hija, si es jefa, si es empleada, si está desempleado, o sea, no importa ni siquiera las funciones, la actividad o las actividades que desempeñen, en sí todos los que somos seres humanos, pues muy fácilmente perdemos nuestro estado de paz. Es más, existen personas que probablemente no han sentido un estado de paz real, óptimo y pleno, que constantemente han estado lidiando con que apenas la vida comienza a estar como arreglada o como en orden y ¡tas! Algo sucede y, ¡ah! ¿no? Un accidente, una enfermedad, ay, ni siquiera mencioné la enfermedad, ¿no? Una enfermedad, imagínense la enfermedad cómo realmente nos sacude, ¿no? Es como que nunca te das cuenta qué tan sana o qué tan sano estás hasta que pierdes esa salud, ¿no? Hasta que te llega una enfermedad y, híjole, te sacude. Y también cuando llega una enfermedad, obviamente, dentro de la familia, ¿no?
una pérdida de empleo, un duelo, un rompimiento. Todo esto me vuelve a sacudir. Entonces, apenas estoy otra vez como reacomodando mi vida y ¡zas! Algo sucede y pierdo mi estado de paz. Repito, si es que alcanzamos ese estado de paz, porque hay personas que probablemente no han tenido ese estado de paz. Bueno, vamos entonces a identificar qué es un estado de paz, ¿te parece? Ok, ya identificamos cuáles son las situaciones por las que puedes estar perdiendo tu paz, ¿no? Que pueden restarte paz, ¿ok? Restarte. Vamos a aclarar esto, restarte, vamos a llamarlo. ¿Y por qué restarle? Porque creo que a partir de hoy podríamos decir que nadie ni nada debería de ser tan poderoso como para quitarte tu paz. O sea, quitártela, así como de, es que si, si tú estás en mi vida, yo no tengo paz. O sea, es como de, espérate, solo estás teniendo problemas en una relación, pero eso no puede restarte todas las demás satisfacciones que la vida tiene para ti, ¿no? No puedes enfocar tu atención solamente en alguien o algo que te quita por completo tu paz, ¿no? Es como si, no sé, digo, y pasa, ¿no? Y a lo mejor a ti te pasó pasar por un duelo, un rompimiento de pareja y que de repente no tengas paz, no tengas ni siquiera la capacidad de comer, de dormir, o sea, de comer bien, de dormir bien, estás completamente enfocada en esa situación, en esa ruptura, que no piensas en nada, que es más, lo voy a decir como es, porque acuérdense que estamos en el programa Ser Sin Filtros, que incluso pudieras hasta estar pensando en quitarte la vida porque ya con esa pareja no funcionó o porque esa situación en tu vida no se resuelve, verdaderamente eso es perder la paz por completo, ¿no? Entonces, vamos a aceptar desde hoy que no debemos, bajo ninguna circunstancia, permitir que algo nos quite, nos robe por completo la paz. Eso no es, no es algo que esté dentro de la decisión de un alma, permitir que algo de plano te obstruya por completo ese estado. ¿De acuerdo? Ahora, que permitimos que algo nos reste la paz, bueno, es decir, disminuyó un poco, ¿no? ¿Y por qué estoy hablando de que podemos permitir que algo disminuya, pero no nos quite del todo? Porque la paz es un derecho divino. La paz es algo que nos pertenece por derecho divino y voy a tocar un tema nada más para que nos demos una idea. Cuando, hablando en términos de religión y hablando en términos de Jesucristo, cuando Jesucristo ya no está en este plano, cuando Jesucristo ya no está, me refiero porque está en el proceso de resurrección, ¿no? Y a los apóstoles, a sus seguidores, a quienes habían estado conviviendo con él, a quien confiaban en él, les llega un caos impresionante en su vida. Se inundan y se llenan de miedo. Es como de, nos mataron a nuestro maestro, ¿qué vamos a hacer? Entonces, en ese momento ellos están inquietos, obviamente dolidos, están en su duelo, no entienden nada, pasaron muchas cosas, desde una traición, una crucifixión, y ¿qué les puedo yo decir? O sea, es más, no me puedo imaginar yo a lo mejor estando ahí, ¿no? Y de repente llega una manifestación de él, ¿y qué es lo primero que les dice? Según nos cuentan las escrituras, la Biblia, que muchos leemos independientemente ahora sí que de la religión, pero si el Maestro Jesucristo es el pilar de esa religión, ahí va a estar en las escrituras, ¿no? Y dice, la paz sea con ustedes, la paz sea con ustedes. Esto es, a pesar de todo lo que estés viviendo, sufriendo, pensando, por lo que te estés angustiando, la paz debe estar contigo. La paz es regresa en ti. Reconcíliate con un estado de tranquilidad, con un estado
de espera, probablemente de reflexión. Eso podría significar la paz como derecho divino, ¿no? El que en medio de todo el caos, en medio de toda una tempestad que puedas estar viviendo, siempre habrá esos estados de paz para permitirte tener claridad, para permitirte incluso superar, avanzar, pues toda esa misma tempestad, ¿no? Que se está viviendo, pero siempre llega un estado de paz, incluso hasta dentro de las tormentas, ¿no? Hace unos días acá en casa cayó una tormenta verdaderamente fuerte, muy fuerte. El viento soplaba, y el agua se metía por las puertas, estaba de verdad estaba impresionante, sobre todo por el aire, ¿no? O sea, era demasiado aire, pero también demasiada agua. Y por supuesto que te inquietas, por supuesto que te sientes pequeñita o pequeñito, ¿no? Que dices, ay, o sea, cuando la naturaleza truena, cuando la naturaleza se manifiesta, pues te hace sentir así, ¿no? Insignificante. Pero después de todo esto, llegó un momento en el que se sintió como la calma, se sintió como mucha paz, se sintió como de, ya dejó de suceder esto. Y luego, ¿qué creen? Otra vez se volvió a soltar. Muchas veces en la vida sí tenemos nuestros estados, ¿no? De como de tormenta y luego calma. Y luego otra vez tormenta y luego calma. Pero bueno, en medio de, lo ideal es reconocer que si bien es cierto la primera vez que vives una experiencia, por ejemplo, como en este caso que te estoy poniendo, la tormenta que llegó, pues la estábamos escuchando, digamos, por primera vez en estos días y era mucha inquietud. Cuando llegó la segunda, después de que te digo que llegó un estado de calma y llega la segunda, de alguna manera ya no reaccionas igual, incluso ya te habías prevenido, ya habías puesto, en mi caso, yo ya había puesto unas toallas, ¿no? Deteniendo el agua en la puerta, ya había colocado incluso y preparado las velas por aquello de que se vaya la luz, o sea, ya me había prevenido, incluso cuando entonces llegó esta, pues ya no se sintió tan inquietante como la primera vez que llegó. Y normalmente a través de nuestra experiencia nos hemos dado cuenta de esto, ¿no? La primera vez que tenemos un novio, cómo andamos, la segunda y que terminamos, ni que te cuento, la segunda vez dices, bueno, o sea, sí me siento muy mal, sí es inquietante, pero ya sé que voy a estar bien, o sea, ya sé lo que viene después, entonces, ok, puedo pasar por esto, ¿no? O sea, tengo herramientas para hacerlo. Ahorita no me siento bien, pero algo me hace sentir que como me pasó la primera vez. Entonces, gracias a nuestras experiencias, vamos previniéndonos un poco, ¿no? A esas situaciones que nos causan o nos provocan inquietud, que son tempestades en nuestra vida y que esperamos que llegue el momento de paz, ¿no? Sin embargo, voy a ser bien sincera contigo. En muchas de estas situaciones que te restan paz, nada puedes hacer al respecto, ¿eh? Nada, absolutamente nada. De hecho, de la mayoría de ellas no puedes hacer nada. Vamos, tú no puedes hacer que tu hermana no se divorcie de su esposo, tú no puedes hacer que a otro de tus hermanos o a tu hermana que le surgió una enfermedad incurable puedas hacer algo, a menos que tú seas el especialista en quitar esa enfermedad incurable. En realidad no puedes hacer nada al respecto para desaparecer la enfermedad. Que tus hijos tomen buenas o malas decisiones, no puedes hacer nada porque pues llega un momento en donde tienen que ser responsables de tomar sus decisiones y no puedes estar viviendo su vida. Entonces, darte cuenta que está triste porque perdió el trabajo, y perder tu paz o disminuir tu paz, no hace ninguna diferencia, ¿eh? O sea, ninguna. Que tú te sientas angustiada todo el tiempo porque tu hermano no le está yendo bien económicamente, tampoco te ayuda. Que tú veas que una persona que quieres mucho está en sus últimos días y que no quiere reconciliarse con alguien, por ejemplo, que no quiere ver a su hijo porque está muy enojado y tú dices, pero es que se va a morir, o sea, ¿por qué?
no puedes hacer nada. En realidad no puedes hacer nada no puedes hacer nada ni siquiera a favor de una persona si vas en contra de su libre albedrío, ¿no? Y eso es inquietante al mismo tiempo, pero también al mismo tiempo puede ayudarte a tomar diferentes posturas respecto a si decides o eliges disminuir o permitir que esa situación te reste tu paz, ¿no? Yo creo que es comenzar por ahí, comenzar por aceptar que no depende de ti, que por mucho que te angusties o te enojes o te inquietes, la persona que no lleva casco en la calle se lo vaya a poner, ¿eh? O sea, no va a decir, ay, esa señora se me quedó viendo feo. ¿Será porque no traigo casco? Déjame lo pongo para que se sienta en paz. No, la verdad es que no lo van a hacer. O sea, ni el que se atraviesa media calle y que tú digas, por eso los atropellan. No, no va a cambiar nada, ¿eh? Ni siquiera que te enojes, te molestes o digas algo al respecto de una persona que se metió en la línea y que de todos los que estaban haciendo fila, tú fuiste la única persona que dijo, hey, acá está la fila, y que voltee y le diga, sí, no me importa, y tú, no te creas que por darte gusto va a irse hacia atrás, ¿eh? O sea, a la fila. Si ya se decidió meter, ya se decidió meter. O sea, no va a haber nada. Si y luego, es que el de esta educación desde la casa, ¿no? La madre no los enseña. Eso no va a cambiar nada de la otra persona, ¿de acuerdo? Entonces, a todos y cada uno de estos ejemplos que yo te acabo de poner, pues obviamente nada de lo que tú digas va a hacer que la tempestad no llegue o se detenga. Imagínense que yo voy a decir, no, lluvia, hoy no tengo ganas de que llueva, ¿eh? Hoy no tengo ganas ni de poner toallitas ahí en la puerta. Hoy, lluvia, hoy no me asustes, ¿no? Y la lluvia, ay, no, déjame, voy para otro lado porque no quiero asustar a Paula, ¿no? Y no está en condiciones de que yo la asuste. Pues no, o sea, la naturaleza se va a mover, va a temblar, va a llover, va a hacer calor, va a hacer frío. La naturaleza no se va a detener, va a seguir su cauce y las tempestades van a llegar y van a llegar aquí y van a llegar en otro lugar y por supuesto que nos resta paz saber que llega un huracán a una ciudad y que suceden cosas y desastres naturales y que hay personas que pierden sus casas. Por supuesto que pues eso nos genera incluso un estado de compasión, ¿no? Y eso puede ser que estemos ahí con nuestra cabeza dándole vueltas. Entonces, la verdad es que nada va a cambiar. O sea, imagínense que hablando de Jesucristo, muchos de los apóstoles hubieran dicho, y si yo lo hubiera cuidado, y si yo lo hubiera defendido, y si no le hubiera hecho caso, y cuando le corté la oreja a uno de los que se lo estaban llevando, también le hubiera encajado la espada, lo hubiéramos protegido, no lo hubieran matado. Como dicen por ahí, el hubiera no existe y además muchas veces todo es como tiene que ser. Entonces, lo que tenía que pasar con él tenía que pasar así, por mucho que ellos hubieran hecho o no hecho. Entonces, lo mismo pasa con nosotros. Por mucho que hagas o no hagas, las situaciones van a ser como tienen que ser. Sí, bien. Voy a hacer una pausa porque quiero hacer un pequeño resumen en todo lo que hemos platicado hasta aquí. ¿Te parece? Ok. Si tú tienes algún comentario o alguna duda que hacerme, con todo gusto me puedes escribir. Recuerda que puedo leerte aquí en los mensajes de Facebook si estás viendo este programa en vivo y si lo estás viendo en repetición, pues también puedes escribirme. Ahí en YouTube también te puedo leer, ¿vale? Ok, déjenme checar, voy a abrir mientras tanto mi aplicación. Ok, hola mi Juli querida, ¿cómo estás? Saludos hasta Ecuador. Ajá, qué gusto me da verte. Y Noelí, Mari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Así es, levantarte. Ajá. Ariana coincide y me dice levantarte y ver catástrofes y cosas negativas. Dice alguien, Jessic, dice, ok. Pedradones estoy recibiendo, dice. Kenia dice que no ve noticias. Jessic dice, yo no veo nada que no me haga reír o llorar de amor y felicidad. Excelente. Sí, la verdad es que
digo, no es fácil, ¿no? Por eso estamos hablando de este tema específicamente el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, todas esas situaciones de las que hablábamos hace rato, al inicio de este programa, en donde tú dedicas, digamos, gran parte de tu paz, yo lo voy a ver así de esta manera, ¿no? Ya hablé hace ratito de que la paz nos pertenece, es como parte de nuestro derecho divino. Imagínate que tú tienes 100 pesos de paz, 100 pesos o 100 pesos en tu moneda o $100, como quieran, pero son 100, ¿no? Vamos hablando en cantidad. Entonces, cada que yo salgo de mi casa, veo la basura tirada del vecino, que unos perros en la noche se escaparon y tiraron la basura y yo digo, ay, no, qué bárbaros, y los perros y los vecinos y no sé qué. Si tengo un estado de inquietud, ya regalé un peso de mi paz. Ya regalé un peso de mi paz. Salgo. Hablo con la hermana y mi hermana me dice que tiene un problema y que va a ir con el médico. Y yo, no, no vaya a ser que le dé lo de la abuela, ojalá que no pase y que vaya a ser. Ahí me avisas, por favor, en cuanto salgas del médico, pero que te genera un estado de inquietud, ya diste un peso al asunto de la hermana. Llegas al trabajo y de repente alguien se estacionó en tu lugar de estacionamiento y ya es un peso de que me sentí inquieta, molesta, ni se diga todos los que regué en el camino de que si el motociclista, que si el que se atravesó, que si el que se pasó el alto, que si el camión me dejó, que si la señora del camión, porque también, híjole, el transporte en el camión es uno de los momentos más trágicos para, sin problemas, desperdiciar ahí 50 pesos de paz, ¿no? Es como de el que no dejó que se sentara una señora, el chofer que maneja muy mal, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, muchas situaciones porque estamos involucrados con otras personas y aparte además, ya simplemente sentir que voy tarde, ya me resta paz, otro peso, ¿no? Porque estoy inquieta porque voy tarde. Me pongo a ver mi celular y en mi celular me pongo a ver noticias de la chica que desapareció, de las catástrofes que están sucediendo, de que si lo de Donald Trump fue o no fue verdad, que si como que tuvo un atentado y que qué barbaridad y que si ya el presidente aquí de mi país dijo tal cosa y todo eso llega un momento en el que llega tu noche, estás en tu casa, estás en tu cama, necesitas paz para descansar, para dormir, volteas a la cartera y de 100 pesos que tenías, no tienes nada. Estás en ceros. No hay paz. Se acabó. Todo eso, todo lo que era tuyo, lo regaste. Y era tuyo. Era tuyo para dormir, era tuyo para descansar, era tuyo para sentirte bien, era tuyo para sentirte satisfecha, satisfecho, era tuyo para que tu cuerpo estuviera en un estado óptimo y se perdió. Ahí lo dejaste en todo lo que permitiste que te restara paz. Todas las situaciones, además, que tú no podías controlar. Nada de todo lo que pasó en tu día lo pudiste controlar y te quedaste sin tus 100 pesos de paz. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Dónde voy a obtener paz? Y eso genera mucha más inquietud, ansiedad, angustia, el corazón se acelera, da insomnio, hay inquietud, porque además, y más sin embargo, en la noche sigues pensando que cómo le irá a ir a tu hermana en los análisis, sigues molesta por la persona que hizo algo en el camión, sigues molesta por quien te habló mal de ti. Y entonces, ¿qué crees? Ahora te estás endeudando. Al día siguiente, cuando amanezcas, por así decirlo, con tus 100 pesos de paz, supongamos, realmente ya no van a ser 100, porque todo lo que en la noche estuviste pensando, dando vueltas, o con lo que estuviste inquieta o inquieto, pues realmente ahora ya estás en deuda. Y entonces, ahí es donde estamos
justo atorados en un punto de nuestra vida donde ya muchas cosas nos desagradan, ya no me siento realmente feliz. Puedo yo voltear a ver mi vida y decir, tengo todo, ¿por qué no me siento tranquila o tranquilo? ¿Por qué siento como que algo me va persiguiendo? ¿Por qué siento como que voy tarde? ¿Por qué siento como que no puedo estar tranquila o tranquilo? ¿Por qué siento como si un león estuviera ahí acechándome y amenazándome siempre? ¿Por qué tengo el cortisol alto? ¿Por qué tengo resistencia a la insulina? ¿Por qué tengo diabetes? ¿Por qué tengo alergias? ¡Alergias! ¿Por qué tengo tantas? ¿Por qué se me tapan y se me inflaman los cornetes? ¿Por qué tengo taquicardias? Porque ya no hay un estado de paz, porque se perdió y se está en deuda con esa paz, ¿vale? Así es que pues bueno, creo que ya nos cayeron 20, por ahí me decía Mari, me están cayendo pedradas. Sí, sí, o sea, si es necesario para regresar a un estado óptimo, pues es mejor escucharlo y decir, wow, o sea, el daño que me estoy haciendo a mí, porque además nada de lo que yo pueda hacer va a cambiar en los otros, nada. Es que estoy muy angustiada porque mi papá no se toma las medicinas. Ay, caramba, o sea, o sea, ¿cómo vas a hacerle para que se las tome? Si además, por ejemplo, no vives ahí, si no le quiere hacer caso a nadie, si realmente es su decisión, híjole, es fuerte, pero es la parte de ir aceptando que nada de lo que hagas puede hacer que cambien las personas sus actitudes y sus decisiones, ¿no? Entonces, bueno, el programa del día de hoy habla de si te resta paz, súmale distancia. Ahora vamos a hablar de sumarle distancia, ¿te parece? ¿Sí? Ok, entonces ya identificamos todo lo que nos resta paz, las situaciones posibles en las que nos restan paz. Yo sé que tú podrás tener alguna situación más específica, ¿no? En términos de, por supuesto, di algunos ejemplos probablemente muy generales, pero pues es para darnos una idea, ¿no? Eh, Ahora también ya nos dimos cuenta cómo es que sería restarme paz, ¿no? Restarme paz es cada que me quita lo que me pertenece a mí por derecho divino y además no es que ellos me lo quiten, es que yo se los regalo, ¿no? Es como que me resta, pero al final del día yo estoy permitiéndolo. Y además lo estoy permitiendo a sabiendas que nada de lo que yo haga va a cambiar. Nada, 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 nada. Incluso ni en la naturaleza, ni siquiera en los catástrofes naturales o sí, tal cual, en las catástrofes naturales yo puedo intervenir, lamentablemente. Entonces, bueno, y digo intervenir como para que no sucedan, claro, no quiero que se malentienda, porque bueno, por supuesto es que si hay un catástrofe y yo siento, fíjate, tienes dos opciones. Y yo me acuerdo y te voy a poner un ejemplo en catástrofes naturales, y ahí vamos a empezar a tomar en súmale distancia, ¿no? Vamos a empezar a aterrizar esto de súmale distancia. Eh, Hay quien aquí acaba de decir, yo no veo noticias. Eso es sumarle distancia de entrada, ¿no? Una persona que me causa mucha inquietud, que habla mal de mí, que se dice ser mi amiga, pero que ya varias veces me ha provocado problemas o conflictos, incluso en mi familia o en mi vida, pues le sumo distancia. O sea, no tengo por qué conservar una relación porque me hace sentir que tenga muchas amigas. Preferible tener 3 amigas verdaderas y sinceras que 20 de las que te tengas que estar cuidando y que te roben o te resten paz todo el tiempo, ¿no? Que porque si tú, que porque si me dijiste, que porque si no hiciste, todas esas personas que se hacen o que son víctimas y que todo el tiempo te están culpando a ti de lo mal que se sienten, súmales distancia. O sea, no les dejes de hablar, pero pues al menos no las busques, no las frecuentes tanto, ¿no? Búscalas en un momento o en un lugar donde vayan varias amigas, varias personas y pues nada más coincidan y puedan platicar como lo más, digamos, eh,
superficialmente posible, pero tú no seas ya la íntima si realmente no te sientes bien. Ahorita les cuento la anécdota de los fenómenos naturales, pero sí, a esto vamos a llamar sumarle distancia, ¿no? A todo lo que tú sientas y creas que incluso te estás aferrando a, súmale distancia, ¿vale? Vamos a hablar en términos generales de situaciones en donde también vamos a hablar de sumarle distancia, como en este ejemplo de los fenómenos naturales. Hace algunos años, pues hace ya bastantes años, creo que habrá sido por ahí del 2016, 2017, ¿no? 2015 o 2016, ¿no? Más o menos. Hubo una catástrofe, bueno, una tormenta muy fuerte, no sé si le llaman cola de, no sé, pero de verdad parecía como una serpiente de agua que hubiera pasado por por acá, por Jalisco, y varias zonas pues quedaron devastadas, ¿no? Entonces, por supuesto que en las noticias pues, nos enterábamos y estábamos ahí viendo las noticias y ya hablamos que todo esto pues es restarle paz, ¿no? Era como de, estábamos inquietos y que cómo estaban. Entonces, obviamente, nosotros, principalmente mi papá tenía conocidos allá y mi papá como que platicó con alguno de ellos, entonces peor, ¿no? Le decía que la cosa estaba muy mal y que las noticias no llegaban hasta donde estaban realmente las personas damnificadas, que había personas que se habían quedado absolutamente sin nada, que el agua literal había como casi barrido las casas y así, ¿no? Entonces, digamos que había sido algo como poquito más fuerte que un desbordamiento de un río, por así decirlo, porque el desbordamiento del río, digo, finalmente no siempre tiene casas, ¿no? Sino que algunas casas, las que están más cerca. Pero en este caso fue como si un río se hubiera metido y se hubiera llevado las casas donde nunca había pasado un río. Entonces es como que fue más devastador, ¿no? Y muchas casas. Entonces, bueno, llego con mi papá y estamos platicando justo de este asunto y él me empieza como a decir, ¿no? Oye, no, es que mire, y que está así, que está a la cosa, y que está por acá, y que es por allá. Y entonces me caché que estábamos justamente en ese estado de inquietud, sentados en nuestra casa, ¿no? Y le dije, pues hay que hacer algo. Digo, pues hay que hacer algo, pues si no está llegando porque me dijo de esta persona, ¿no? Que le comentó, le dije, si no están llegando los víveres, si no están llegando las noticias hasta allá, si nadie se está enterando de lo que está pasando, pues vamos nosotros, o sea, agarramos las camionetas, hacemos este centro de acopio y directamente les llevamos y pues vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? Vamos nosotros, le dije yo, vamos. Vamos, le dije. Y yo tenía dos negocios en ese entonces y mi negocio los hicimos centro de acopio y encontramos la manera de llevarles víveres, ¿no? Y te platico esto porque eso también significa sumarle distancia, ¿no? Súmale distancia al asunto haciendo algo. Es, súmale distancia a lo que te resta paz, pero cuando tú ya puedes hacer algo, tomar acción, también eso te ayuda. O sea, súmale distancia a los pensamientos angustiantes o inquietantes en tu cabeza y muchas veces es cuando te pones a accionar, ¿no? Cuando tienes una acción concreta. En este tema de los desastres naturales creo que puede ayudarnos mucho, ¿no? No ganamos nada estando, o sea, si vas a estar en tu casa lamentándote por lo mucho que están sufriendo otros, pero no piensas hacer nada, deja de ver las noticias y ya no te lamentes, la verdad, disculpa que sea a lo mejor tan directa contigo, pero no tiene sentido, ¿no? Que nada más estés ahí como totalmente inquieta y viendo lo pobrecitos que están los que padecieron esa situación, ¿no? Entonces, toma acción. Híjole, me inquieta mucho lo que están viviendo en Acapulco, ahora que tuvieron, bueno, acá en México, yo digo ejemplos de México, ¿no? Pero ahora que tuvieron una catástrofe, voy a un centro de acopio, entrego lo que puedo o busco una cuenta bancaria donde estén recibiendo ayuda, les mando si es que puedo y en todo caso eso ya hice distancia y dejo ya, o sea, dejo de estar ahí, que si cuántas casas, que si esto, que si el otro, ya dejo de regalarle o de permitir que esa situación me reste mi paz, para que yo pueda seguir generando, ¿vale? Para que yo pueda seguir. Si no, me voy a convertir en parte del problema y no de la solución. Acuérdense que siempre les digo esto, ¿no?
Entonces, en términos generales, si mi hermana está teniendo problemas con su esposo, me cuenta, me tiene la confidencialidad, me lo cuenta, yo no tengo que perder ni regalarle ni dejar que eso me robe mi paz. La escucho y si tengo que darle un consejo y es un consejo que me haya pedido, lo doy y marco distancia. O sea, marcar distancia es evitar el de qué. ¿Y qué te dijo? ¿Y por qué? Y entonces ahora, o sea, meterme en la situación de más. Eso ya es algo que es seguir generándote un estado de inquietud. Las situaciones que van a pasar, pero tú tienes que identificar en qué momento no es sano ya para ti y tienes que solo escuchar lo que en su momento tengas o debas de escuchar. A uno de tus hijos que acaba de perder su trabajo, escucharlo no está mal, pero ¿qué haces con lo que escuchas o qué haces el resto de tu día? Eso es lo que te está restando paz. Entonces, si mi hijo me platicó y yo digo, híjole, qué feo, me da angustia, le doy el consejo, al menos lo escucho, que ya de entrada le está sirviendo bastante y dejo de querer resolverle la vida y yo sigo en mis actividades, yo sigo en mi vida, ¿no? Para que evitar que todo el tiempo esté yo pensando en que pobre de mi hijo y cómo le va a hacer y cómo va a pagar su carro porque lo está pagando y no sé qué. Eso no te va a ayudar y no le va a ayudar a él a que pague el carro, ¿eh? ¿Sí? Y te voy a explicar entonces por qué es necesario sumarle distancia. Cuando yo me refiero a sumarle distancia, vamos a entender esto. Energéticamente es separarte de la situación, es tomar una distancia energética. Energía son nuestros pensamientos, energía son nuestras emociones. Por supuesto que hay veces que hay que poner distancia también física, por supuesto, que es le dejo de hablar a esa persona, dejo de traerla de recuento a mi vida, por supuesto, porque no tiene ningún sentido. Si, por ejemplo, yo voy en la calle y una persona va manejando inadecuadamente, me quito, o sea, me voy para otro lado, o sea, no sigo ahí. Muchas veces, a veces, en los choques más ilógicos en la vida son los que se enojaron dos personas y en vez de hacerse una a un lado, le siguieron dando o se quisieron meter en el camino y ¡pum! Es donde chocan y dices, ay caramba, no tenían por qué haber chocado, ¿no? Chocaron porque ninguno de los dos cedió. Entonces, poner distancia también es ceder y decir, comper, ya este asunto no me corresponde, ¿no? Yo he renunciado a empleos por eso mismo, porque yo decía, no es posible que un empleo de este tipo me robe mi paz. O sea, tan poquito valgo, o sea, que, que por tener un empleo, por un sueldo que me pagan, en realidad permito que esto me esté quitando y quitando y quitando mi tranquilidad y ya no duermo. ¿Qué necesidad? Con permiso, ¿no? Entonces, sí también es tomar distancia física, ¿no? Pero cuando son temas y asuntos, y yo creo que estás pensando, oye, Pau, pero cuando son temas de mi familia, cuando son temas de personas de las que verdaderamente no me puedo alejar, ¿cómo voy a dejar de hablarle a mi mamá y cosas así, ¿no? Híjole, pues la primera distancia que tienes que hacer es emocional y de pensamientos. Esa es la primera distancia que tienes que hacer. El primer tip que te puedo dar para hacer distancia es definitivamente, definitivamente sería, deja de pensar en ello. Es lo primero, deja de pensar en ello. Te digo, no por mucho pensar lo pobrecito que está tu hijo o tu hermano o alguien de que te preocupas, le va a resolver la vida, ¿sabes? Es lo primero que tienes uno, que nada de lo que tú digas o hagas va a hacer que cambie su situación. Es una realidad. Incluso situaciones que tú estés viviendo, por ejemplo, en el tema del trabajo, ¿no? Es que esa persona me agrede o me dice o se burla o no me respeta. Bueno, nada de lo que hagas a lo mejor hasta ahora te diste cuenta que funciona, entonces deja de estar pensando en ello. Cuando llegues a tu casa,
deja de estar pensando en ello. Cuando estés y te caches dándole y rumiando todas las angustias de todos los demás, pues detente, o sea, dile a tu mente, para, o sea, nada de lo que pienses va a cambiar. O sea, no por pensar mejoro la vida de los demás ni mejoro las circunstancias, ¿no? Ni siquiera de mi vida. Entonces, detén los pensamientos, ¿vale? Ayer hicimos una meditación buenísima en la terapia de la noche que se llama relajación mental. Quedó en mi canal de YouTube. La verdad es que está increíble para eso, ¿no? Para ese tipo de situaciones. Hay que detener los pensamientos, pensamientos que no nos llevan a nada, solo a que nos reste paz en muchas situaciones, ¿vale? Entonces, distancia en los pensamientos, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, esto es, dejo de pensar en eso y no por pensarlo mucho, lo voy a resolver más rápido. Otra situación es, haz una distancia emocional. Aléjate emocionalmente de la situación. Es, no te vincules, no te vincules a una situación porque cuando te vinculas tanto a una situación que no estás viviendo tú, te conviertes en parte del problema, porque no vas a dar te pones en los zapatos. Por ejemplo, el caso de tu hermana que se está divorciando de su esposo, te platica, o de la amiga, ¿no? Es muy típico, ¿no? De amigas o de amigos, de que obviamente te van a contar su versión, obviamente te van a contar lo mal que se sienten, tienen su derecho, pero, y es tu hermana, ¿no? O y es tu amiga, pues claro, pero para que una pareja tenga problemas, pues es de dos, ¿no? Es un tema de dos, no nada más uno tiene la culpa. Algo habrá pasado, pero tú no eres juez, ni para eso te están platicando, para que juzgues. Pero si yo escucho y pienso y escucho y pienso y me conecto y me vinculo con la situación de mi hermana, no solo voy a odiar a su marido, futuro ex, que se están divorciando, no solo voy a victimar a mi hermana, sino que me voy a victimar yo y ahora cuando llegue mi esposo a mi casa, también voy a sentir que él pudiera generarme lo mismo, el mismo malestar que tiene mi hermana, ¿no? Entonces voy a empezar a tener conflictos o problemas. Y además voy a darle comentarios polarizados o alineados a lo que mi hermana necesita, o no necesita, quiere escuchar. Pobrecita, que es la víctima, que es un hijo de la chintrola y que y etcétera, ¿no? Y no quiero inventar ya más cosas, pero hay muchos temas ahí, como incluso en términos de quítale la casa o quédate con esto y porque me voy a enojar, porque lo voy a hablar desde pobrecita de mi hermana, ¿no? Entonces pierdo objetividad. Entonces, por eso no me conviene que le meta todo el corazón al asunto. Mejor es escucharla, no juzgarla, pero sí entender, a ver, esta es la situación que ella está viviendo, la estará viviendo por algo o para algo. Entonces, la voy a acompañar en el proceso, pero no me voy a vincular emocionalmente a ese proceso como si yo lo estuviera viviendo. Lo está viviendo mi hermana y puedo darle ideas desde cómo lo haría yo, pero mi hermana es mi hermana y ella va a resolver como lo tenga que resolver, ¿no? Entonces trato de no vincularme en ese sentido. Eh, y bueno, lo mismo en todos los aspectos en los que tú sientas que hay situaciones donde te está restando paz, pues lo ideal es eso, hacer esa distancia emocional y cachar también, ¿no? Cuando tú ya estás realmente angustiada por una situación, cuando sabes que realmente estás sintiendo, se siente mucho en el pecho, ¿no? Como que se te apachurra el corazón de pensar en esa situación o en esa persona, que no nada más son los pensamientos como tal, sino que también ya hay como ese vínculo emocional en el asunto, que es muy común que se dé en situaciones de familia, entonces, o de amistades. Entonces, en ese sentido, réstale distancia emocional. Y muchas veces restarle la distancia emocional es, trata de no enterarte por un rato de cómo va el estatus o cómo va el caso para que la distancia te permita volver a encontrar objetividad, ¿sabes? O sea, no estar tan dentro del problema. Entonces, a lo mejor va a ser muy difícil que tú le digas a tu hermana, ¿no? ¿Sabes qué, hermana? Esto que me platicas me pone mal, ya no me platiques. Ojalá y
Digo, ojalá y sí, en todo caso, pero vas a decir, no, pero qué injusta soy con mi hermana. Pues sí, pero te está restando paz. Es más, muchas veces un divorcio no termina por culminarse en el momento en el que se piensa que te vas a divorciar. Pasa mucho tiempo para que esto suceda. Imagínate tú todo ese tiempo sin paz y ni siquiera eres tú quien te estás divorciando. A eso me refiero, ¿no? Hay situaciones que no son sostenibles y que tú tienes que reconocer. Es mejor que platico hoy con mi hermana, después otros días no tanto, o platico con mi hermana y le cambio el tema. Al final a ella tampoco le conviene que solamente ese sea tu tema de conversación. Mejor me la llevo de compras, nos vamos a la estética, nos vamos al masaje. Busco otras cosas, o sea, busco incluso a ella sacarla de ese estado y le sirvo más que estarle dando vueltas al asunto. Ya más o menos va quedando claro, o sea, es cómo sí podemos estar, no te estoy diciendo, ay, que no te importe nadie. Por supuesto que no, pero ¿cómo haces para que tú te quedes en la noche con tus 100 pesos de paz y que digas, ay, bendito sea Dios, mira qué rico voy a dormir, hoy estoy en paz conmigo, estoy en paz con el resto del mundo, estoy en paz porque realmente tengo lo que me pertenece y puedo disfrutar? Que tengo -5 de paz, bueno, probablemente fue por una situación que me pasó a mí y que tengo que encontrar la forma de resolverlo. Si encuentro la forma de resolverlo, recupero otra vez mi paz, pero es mucho más fácil recuperarte de situaciones que te pasan directamente a ti, en las que puedes tomar acción, en las que puedes hacer algo al respecto, que solo tener situaciones que te restan paz y que no tienen nada que ver contigo o que no puedes realmente tú tomar la decisión, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces restarle esa, perdón, ponerle esa distancia a las situaciones que te restan paz. Comienza por, deja de pensar en ello, deja de involucrarte tanto y si puedes ayudar a la persona a que se salga, sobre todo cuando están viviendo un estado de caos, pues es maravilloso. Si puedes invitar a la persona a tomar acción, está increíble, pero cáchate cuando realmente ya te está doliendo en el corazón, ¿no? O sea, cuando ya realmente te está afectando demasiado la situación, porque te puede empezar a afectar también en tu vida. Ujú. Y la siguiente, bueno, pon una distancia física, si es necesario. He tenido casos en consulta en donde realmente una persona, por ejemplo, era verbalmente agredida y físicamente agredida por su mamá. Y nadie se supone que va a dejar a su mamá en teoría sola, ¿no? Nadie se supone que va a ser como ingrato, de malagradecido, dice, ¿no? Por ahí. Ay, qué malagradecida mi hija que se fue y me dejó. Si verdaderamente tu mamá, aunque sea tu mamá, en este caso, y lo digo para esa persona que en terapia lo hablamos, si en verdad es tu mamá, pero a pesar de que sea tu mamá, te golpea, te agrede de esa manera, te avienta cosas, etcétera, pues yo sí, definitivamente, si fuera mi caso, yo decidiría poner distancia física. Y si a ti te hace bien reconocer que tu mamá tiene una enfermedad, que tu mamá tiene o una esquizofrenia o algo, pues yo la dejaría en manos de los expertos, porque tú no eres experta o experto en manejar ese tipo de desórdenes. Entonces, si tu mamá tiene un desorden, no tienes por qué ser tú su vertedero tóxico, ¿no? Entonces, pon una distancia física porque verdaderamente estás enfermando tú, más que la enfermedad de tu mamá. Y ahí es como tuvimos que trabajar en buscar que los hermanos se hicieran cargo de esta situación y que se decidiera que la señora estuviera atendida para empezar clínicamente, o sea, médicamente, que estuviera atendida, que estuviera tomando sus medicamentos psiquiátricos, que estuvieran al pendiente de ella, que tuviera alguien que pudiera acompañarla si era razonable, porque si no podía controlarse y seguía con esos ataques de agresividad, pues definitivamente tendría que estar en un lugar especial, que eso es algo que también duele mucho, ¿no? Tomar una decisión de ese tipo. Pero si finalmente tú estás en esa situación, pues
hay que pedir ayuda y hay que tomar una decisión porque quien termina verdaderamente mal o enfermo, pues es quien está aguantando esas situaciones. Entonces hay mamás que sí, claro, pueden tener un desorden, agreden, atacan, mucha ira contenida, a veces desbordan la ira de toda una vida en los hijos, ¿no? Por tu culpa, por ustedes que nacieron. Había una mamá, y perdón que lo diga, pero es un ser sin filtros y son cosas que pasan y a lo mejor tú lo estás pasando y crees que es normal, ¿no? Pero mamás que decían, me arrepiento de haberlos tenido, los hubiera mejor abortado, o sea, frases así, y decir, ah, es que es mi mamá y se lo tengo que aguantar, híjole, perdón, ahí yo tendría que poner distancia física y diría, sí, yo entiendo que es una persona que me debería de amar, pero lo siento, no me ama, por ahora no le alcanza para amarme. Y está bien aceptar eso, ¿no? O sea, es que por ahora a mi mamá no le alcanza su conciencia para decirme cosas positivas o buenas, mejor me voy. Cuando le alcance ya estaré aquí. O sea, mejor por ahora no me acerco. Y está bien. Un jefe que nada más grita, que nada más ataca en el trabajo, está bien también hacer una distancia y decir, si hoy está de genio, yo me voy a dedicar a hacer mi trabajo y no me voy a hacer, o sea, no me le voy a poner enfrente, no me voy a acercar porque ya conozco a esa persona, entonces, ¿qué necesidad tengo, no? De andar recolectando ahí ataques a mi confianza, a mi seguridad en el trabajo, entre otras cosas, ¿no? A las amigas también, ¿no? Oye, pues esa amiga tiende a ser envidiosa, esa amiga tiende a hablar mal de las personas, entonces, ¿qué necesidad tengo de todavía andarla invitando, andarla, complaciendo, condescendiendo con que es que así es ella, sí, pero te causa malestar, si te causa malestar, pues ya mejor no la frecuentes y no pasa absolutamente nada, porque no vales, no vales más por tener a personas cerca de ti si no tienes paz. Si te restan paz, súmales distancia. Ya no pienses en ello, no te involucres emocionalmente y demás en situaciones que no te corresponden o donde no eres parte de la solución, ¿de acuerdo? Y si es necesario, súmale distancia, aléjate, con mucho dolor que te provoque, aunque sea familia. Si tu familia no te suma paz, al contrario, te la resta o te la quita por completo, súmale distancia. No tienes por qué. Es que es el cumpleaños de tal y si no voy van a decir, pues que digan, si de todos modos van a, estás o no estás, dicen, réstale distancia, pero no permitas que todas esas situaciones te sigan restando tu paz porque lo ideal es llegar siempre a este estado en donde digas, a pesar de que esté la tempestad afuera, a pesar de que estén sucediendo cosas en mi entorno, a pesar de que esté habiendo todos estos posibles conflictos o conflictos reales, a pesar de todo eso, yo debo conservar mi estado de paz para tomar las mejores decisiones, para que mi mente esté lúcida, para que mi intuición esté clara, para que incluso mi cuerpo físico tenga la fortaleza de realizar las acciones que deba realizar. Entonces, eso es estar en paz, es no involucrarte, no permitir que la tempestad te envuelva. Justamente, si está lloviendo, no te sales a barrer, ¿verdad? Honestamente, digo, no me imagino que lo hagas, ¿no? Si está lloviendo, no sales a tender la ropa, ¿verdad? O sea, me imagino que la ropa la guardas para cuando salga el sol y entonces tiendes tu ropa. Encontrar un estado de paz es ese, decidir que hay momentos en los que no voy a salir porque hay tempestad, no me voy a acercar porque hay tempestad, no voy a estar pensando todo el tiempo en eso, simplemente espero a que llegue la calma de las situaciones y ahí yo ya estoy en paz para poder decidir, para poder actuar y es muy diferente. ¿Te das cuenta? Todo estriba en tomar conciencia. Todo es cuestión de querer aceptar que la vida sí es posible vivirla sintiéndonos en paz. Solo necesitamos hacer distancia de todas esas cosas que nos restan paz. ¿De acuerdo? Déjenme leer aquí algunos comentarios de los que me están dejando en Facebook. Y recuerda que si tú estás viendo este video en repetición, también me puedes dejar tus comentarios, ya sea en el mismo Facebook o en YouTube, que es donde queda guardado este y todos los demás programas de Ser Sin Filtros. Y espero que te esté gustando todas estas transmisiones que honestamente y con muchísimo amor y con todo el corazón te entrego todos los martes
para que tengamos como que un tema de reflexión en la semana y que podemos comenzar a hacer cambios positivos en nuestra vida. Eso sería el objetivo y sobre todo para sentirnos bien. Dice, ok, dice, gracias, Elsa. Dice, excelente tema, mi Pau. Saludos, María Teresa, hasta Argentina. A mí me cuesta a veces muchas cosas, pero termino diciendo, no es mi problema, todo es perfecto. Okay. A mí me cayeron muchísimas piedras, pero qué bueno ir aceptando. Es correcto, de eso se trata, de ir aceptando. Un montón de daño me estoy haciendo, dice Noelí, sumo distancia. Paulina Martínez dice, me pasa que siento mucho en si puedo hacer algo en mi pasado. Yo trabajaba los sábados y falté cuando voy el lunes. Pasó que mi patrón había fallecido y su hija estaba en un hospital y hasta ahora pienso si pude ayudarla si no lo hice. Ok, claro. Híjole. Bueno, la respuesta, Pau, sería no. O sea, no, porque creo que si hubieras estado ahí, hubieras ayudado. O sea, no puedes cambiar el pasado y eh, no puedes cambiar la realidad de las personas y no puedes modificar justamente lo que tenían que vivir, ¿no? Probablemente por eso es que no fuiste, en realidad. O sea, a veces hay que aceptar que no somos responsables de las tempestades que viven otros. Y cuando te toca estar, sé que tienes la capacidad de tomar acción y de hacer algo al respecto. Entonces, pero no puedes ya regresar y sobre todo martirizarte porque te roba demasiada paz. Entonces hay que dejar de estar pensando en ello y decir, entiendo que esto que sucedió así tenía que haber pasado. Ustedes se imaginan tantas situaciones en la vida que se salen de nuestro control de si yo hubiera estado, si no me hubiera ido a la tienda, no hubiera pasado este accidente, si yo no hubiera, ¿sabes? O sea, si yo no hubiera, si yo no hubiera, él hubiera, es algo que realmente nos resta muchísima paz y que tenemos que detener, que tenemos que frenar y decir, hice lo que tenía que haber hecho y si yo no tenía que haber ido es por algo. Hay un reportaje, creo que no sé si es documental o película, de todas las personas que de alguna manera tuvieron ciertas situaciones en su vida el día en que las Torres Gemelas fueron derrumbadas, donde muchas personas murieron. Y entonces de repente uno decía, es que se me ponchó la llanta del carro y yo maldije que la llanta del carro se me ponchó. Y después que me di cuenta que lo que pasó, dije, por algo no llegué, ¿no? Otras personas que se quedaron dormidas, otras personas que se quedaron atascadas en un elevador y que no pudieron salir para llegar al lugar. Entonces, yo creo que el destino para todas las personas puede estar escrito y no hay muchas cosas que podamos hacer al respecto de cambiar el destino, ¿sabes? Entonces, en esta ocasión no te tocaba cambiar el destino, por eso no pudiste estar. Y no, tu decisión no fue mala, o sea, solo fue una decisión alineada incluso a ese destino. Así sucede. Gracias, tía. Un saludo hasta París. Ah. Hola, voy a volver a hacer esa meditación, me encantó. Sí, la verdad la hicimos ayer, está buenísima, se llama relajación mental. ¿Ok? Pau, me tengo que ir a trabajar. Gracias por estas terapias que nos aterrizan y ayudan. Tanto mi trayecto de hoy será diferente y si regreso con mis 100 pesos de paz, gracias, gracias. Ojalá que todos, así como lo acabas de decir, Jessy, con eso vamos cerrando porque también yo ya me voy, tengo que trabajar también. Bueno, estoy trabajando. Bueno, para mí no es trabajo, la verdad, nada de esto es trabajo, pero sí ya me voy. Pero bueno, vamos a terminar este programa, esta plática, pues comprometiéndonos a que todas las noches, o sea, te hagas consciente de que todo lo que te reste paz, le sumes distancia. Deja de pensarlo, no te involucres tanto emocionalmente, sobre todo en algo que no te corresponde resolver y si es necesario, suma distancia física. Si es así y lo logras, yo espero y deseo que todas tus noches llegues a casa y antes de acostarte hagas una evaluación y digas, ¿cuántos pesos traigo de paz en mi bolsa? ¿Cuánto tengo de paz? ¿Llegué con mis 100 pesos de paz? Y si no, ¿qué hago mañana para recuperarlos?
¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué decisiones tengo que tomar? ¿Cómo tengo que actuar? Porque me siento mermada y debo siempre conservar ese estado de paz y de tranquilidad que me permita decidir, dar un buen consejo, comentar adecuadamente, actuar adecuadamente. Todo esto se logra si tenemos paz. Si estamos en medio del caos, si estamos siendo parte del problema, realmente no estamos haciendo nada para los demás positivo ni nada para nosotros y nos estamos haciendo mucho daño. Así es que, pues mi invitación y con lo que te dejo es, regresa, llega a tu casa, permanece en tu casa con tus 100 pesos de paz. Y eso te va a dar la pauta para que puedas vivir tu vida en armonía y sintiéndote maravillosamente bien. Si tú lo logras, vas a poder después enseñar a otros a que así lo hagan. Y entonces es cuando todo realmente va a tener muchísimo más sentido para ti, porque todos van a poder ver las tempestades, vivir las tempestades, saber cómo actuar, en qué momento actuar, pero siempre desde un estado de paz. Que así sea y que la paz esté contigo hoy y siempre. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Les mando un beso y un abrazo de corazón a corazón hasta donde ustedes se encuentran. Y recuerda que todos los martes por la mañana tenemos Ser Sin Filtros, que son estas charlas de conciencia en donde puedo transmitir esos temas que tu ser desea que trasciendas. Y en la noche tenemos activaciones y fortalecimientos, precisamente en términos de este programa que nosotros tuvimos hoy. Y todos los demás días tenemos meditación a las 10 de la noche y yo feliz de poder compartir contigo precisamente para que logres estos estados de bienestar. Muchísimas gracias, besos y abrazos otra vez y recuerda sentirte bien porque se siente muy bien sentirse bien. Y hasta la próxima transmisión.